Y paso a la intervención de los responsables de la derecha extrema y la extrema derecha de nuestro país. La verdad es que es muy difícil hacer distingos entre ustedes porque, en fin, han llegado ya a tal nivel de antipolítica que no soy capaz de distinguir entre la intervención de la señora Mejías y la intervención del señor Palencia. Es que han hablado de lo mismo. Han hecho una descripción de caos, de catástrofe, de incidencias, han hablado de mis vacaciones, del golf. Es decir, ¿en qué se distinguen ustedes? O sea, en el caso de la señora Mejías, ya le he dicho otras veces que lo entiendo, porque es que realmente usted ha sido un comodín. Usted ha pasado por Ciudadanos, por las Juventudes del PP, por el Partido Popular, ahora por Vox, y ya solo le queda acabar la fiesta. Y ya le vaticino que acabará usted la fiesta, seguramente donde le corresponde. Pero lo lamentable es lo del Partido Popular. ¿Encuentran ustedes alguna diferencia? Si es que no la hay, ni en materia migratoria, ni en materia de infraestructura, si tienen el mismo discurso. Uno cabría esperar del Partido Popular, un partido de gobierno, de Estado, un discurso mínimamente serio. Es decir, venir aquí a hablar de qué es lo que pasa y qué es lo que a su juicio se puede hacer para resolverlo. Pero no, vienen a hablar de lo mismo, hacen exactamente el mismo discurso. Y mire, señor Palencia, vamos a ver. Ustedes tienen por costumbre en el Partido Popular hacer un doble lenguaje que diferencia enormemente las situaciones en las que ustedes están en el gobierno con las situaciones en las que están en la oposición. Mire, yo les dije el otro día que vivíamos el mejor momento de nuestra historia ferroviaria, sin ninguna duda, ¿no? Somos líderes tecnológicos en materia de interoperabilidad, sistemas de señalización, circulación. Y fíjese el salto que hemos dado en los últimos 50 años. En 1975 circuló por nuestras vías la última máquina de vapor que todavía prestaba servicio en España. La tienen ustedes en el Museo de Ferrocarril. Les invito, la primera vía a la derecha. Ahí está una máquina fabricada en los 60 y que prestó servicio hasta el año 75. Desde entonces hasta ahora hemos pasado de ser un país que utilizaba el vapor en el año 75 a ser un país que es el líder en alta velocidad de la Unión Europea y el segundo país del mundo. Y claro, esto no lo tapa toda la posverdad que ustedes quieran utilizar. Ustedes viven en la posverdad y por eso convierten incidentes, a los que no voy a restar ni un ápice de importancia, en tragedias irreparables. Eso ocurre cuando están en la oposición, porque cuando gobiernan lo que hacen es practicar una neolengua que reduce sucesos terribles a simples anécdotas. Vayamos con los ejemplos, porque esto es así desde que hay democracia en este país. Debe ser algo consustancial, a la derecha, desde la propia transición. Yo recuerdo ahora al que fue ministro de Sanidad de la UCD. ¿Se acuerdan ustedes del señor Sancho Roz? ¿Se acuerdan ustedes del síndrome de la colza? Yo era pequeño entonces. ¿Saben cómo lo calificó aquella cuestión que produjo la muerte de miles de personas en nuestro país? Dijo que era un bichito del que todos conocemos el nombre y el primer apellido, nos falta el segundo. Es tan pequeño que si se cae de la mesa, se mata. Esto es lo que dijo el señor Sancho Roz en aquella crisis, es así, importante. Pero es que hubo otras después y la estrategia ha sido siempre la misma. Llegó el Prestige, la mayor catástrofe medioambiental de España, cuya contaminación, pues los señores del Partido Popular, porque gobernaban entonces, quisieron reducir a hilillos de plastilina que salían del barco, ¿no? Mintieron alevosamente con la invasión de Irak, con las armas de destrucción masiva, que todavía nos siguen causando vergüenza. Pero miren, Rajoy fue un maestro en esa neolengua orwelliana con la que hablan. ¿Se acuerdan del rescate financiero que ellos negaron? Según ustedes era un préstamo en condiciones extremadamente ventajosas, tanto que no aceptarlo hubiera sido del género tonto, ¿no? Ustedes llegaron a llamar, porque esto es lo que hacen cuando gobiernan, ¿no? Cuando no gobiernan, las incidencias son caos. Cuando ustedes gobiernan, la subida del IRPF es un recargo temporal de solidaridad. Crear más impuestos son novedades tributarias. Subir el IVA es cambiar la ponderación sobre la imposición al consumo. La recesión es crecimiento negativo. Los recortes son reformas estructurales. Los despidos son flexibilidad laboral. Así hablan ustedes cuando tienen responsabilidades de gobierno. Pero es que fíjense, no hay que irse tan atrás. Hechos tan dramáticos como la muerte de 7.291 ancianos en las residencias de Madrid por sus protocolos de la vergüenza no solo no merecen su atención, porque al fin y al cabo, y cito a las palabras de la presidenta que vive en un ático pagado con las comisiones de las mascarillas, se iban a morir igual.
Así es como ustedes tratan las tragedias. Las tragedias para ustedes son meras anécdotas. Los incidentes son tragedias descomunales, es el caos. Ahora llaman a los incidentes ferroviarios que estamos padeciendo caos. Pero esa afirmación es tan falsa como las profecías apocalípticas que lanzan cada media hora. Este país, según ustedes, debería haberse hundido por la subida del salario mínimo interprofesional, por la mejora de las pensiones, por destinar 30 puntos del PIB a la red de seguridad que establecimos en la pandemia. Este país debería haberse roto por una falla tectónica a la altura del Ebro. Cataluña sería independiente, Euskadi se habría anexionado a Navarra. Esta es la cantinela con la que llevan ustedes 2 décadas, más que Maciel con el la. Llevan ustedes con esa cantinela. Los éxitos de España son solo suyos. Si con los socialistas mejora el paro es porque falseamos las cifras estadísticas. Y si crece como ningún otro país en Europa es porque el gasto público es exagerado, lo cual no es sano ni es sostenible. Nosotros tenemos que ser modestos con cualquier avance. Ustedes hablan de sus milagros económicos. Es más, se produce en estos momentos un hecho paradójico, un hecho mágico, que es que, aunque ustedes gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas de este país, si se escucha a sus presidentes hablar de la situación de cada comunidad autónoma, es que la cosa es inmejorable. Murcia, todo viento en popa. Andalucía, estupendamente, un fenómeno. Juanma, viento en popa. Galicia, ¡buah! ¿Qué decir de Galicia? Marcha fantásticamente. Valencia, no un cohete. Eso es ya el halcón milenario. ¿Cómo es posible que el territorio que integra todas esas comunidades autónomas que van tan bien vaya tan mal, señores del Partido Popular? ¿Cómo es posible que el paro mejore en todas las comunidades autónomas si uno escucha a los presidentes de sus comunidades, gracias, por supuesto, a la labor encomiable que hacen, pero cuando sumamos las cifras y vemos que el paro se reduce en el conjunto del país, es porque maquillamos las cifras, que por cierto nos envían los presidentes autonómicos? ¿No se dan cuenta de que ustedes están instalados en la tragedia cuando están en la oposición y en la euforia cuando están en el gobierno, aunque sea tan difícil de conciliar tragedia y euforia en este momento? Tan difícil porque ustedes gobiernan las comunidades autónomas. Y al final llegamos pues al punto en el que debemos todos ponernos de acuerdo, que es que la tragedia de España no es de España, es de ustedes. Es que para ustedes no tener el poder es una tragedia, porque consideran que el poder les pertenece, porque consideran que el poder es exclusivo suyo, de su patrimonio. Y si ustedes no lo detentan, pues entonces las cosas van tremendamente mal. Me reprochan ustedes que he tardado en comparecer en el Congreso 20 y pico días, ¿no? 23 días. ¡Buah! Es tremendo, ¿eh? Llevo, no sé si es la tercera o la cuarta comparecencia desde que soy ministro. Oiga, la ministra que decidió que el túnel entre Chamartín y Atocha tenía que ir por vía única durante 800 metros, o que decidió que Galicia y Madrid se comunicaran con vía única, o León y Asturias, no compareció ni una vez en su primer año de mandato. No sé si compareció alguno, porque como tenían ustedes mayoría absoluta, pues claro, ustedes utilizan la ley del embudo. Les corre mucha prisa que comparezcamos nosotros, pero cuando les toca hacerlo a ustedes, pues todos son pegas. Y fíjese, es que las pegas son tan recientes, de este mismo verano, que deberían sonrojarles a ustedes. Miren, me hablaban, y voy a relacionar esto con la auditoría. Es sorprendente que ustedes me echen la auditoría en cara, como si fuera algo negativo. ¿Alguna vez en la historia de los casos de corrupción o presunta corrupción del Partido Popular ha hecho el PP alguna auditoría que haya sido útil para el esclarecimiento de los hechos? Díganmelo. Díganmelo. Dicen que la auditoría es una cortina de humo. Pues oiga, han perdido ustedes, vamos, han tardado ustedes 0, en llevarla al juzgado. Para ser una cortina de humo, la han utilizado ustedes como prueba en el procedimiento judicial. ¿Se imaginan que en la trama Gürtel o en algún caso de corrupción del Partido Popular, el Partido Popular hubiese hecho algo por esclarecer los hechos? Y no solo eso, es que su historial es todo lo contrario. Ustedes han utilizado un martillo para romper las pruebas, y yo he puesto a un equipo de funcionarios con entera libertad a esclarecer lo que pudieran esclarecer de los hechos que sucedieron en mi ministerio. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y por eso hay una diferencia entre la corrupción que a ustedes les afecta y la que nos pueda afectar a nosotros. Que nosotros reaccionamos ante la que nos afecta dando muestra de que no es una corrupción institucional, ni organizativa, ni endémica, porque nosotros no protegemos al corrupto. Ustedes sí, ustedes le mandan al corrupto mensajes de que sea fuerte.
Nosotros no. Nosotros ponemos a la maquinaria de la Administración para averiguar quién cometió los hechos. Y esa es una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros. No nos parecemos ni en el blanco de los ojos. Pero mire, hay una cuestión que no puedo pasar por alto, ya que ustedes se quejan tanto de que yo tardo en comparecer. Cuando he comparecido, oiga, estoy hoy aquí a petición propia. A petición propia. A petición propia. Si yo no hubiera pedido comparecer esta semana, yo no estaría aquí, porque las comparecencias que ustedes quisieron forzar las perdieron en la mesa. Se lo recuerdo. Sí. Si no llega a comparecer, podemos ir a los favores. He comparecido voluntariamente, pero miren ustedes, por hablar de auditorías y de comparecencias. Hay un caso similar de fiscalización que les retrata. De estos días. Me refiero al informe del Consello de Contas de Galicia sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Porque yo venía aquí a hablar de trenes, pero usted ha querido colar aquí de rondón la corrupción, pues yo le voy a responder. La joya del modelo sanitario concesional de Feijóo y del que tan orgulloso dice sentirse. El informe se hizo público hace menos de un mes. Y es demoledor. Concluye que debido al modelo elegido por la Xunta de no separar el coste de la obra y los de explotación de los servicios, el hospital tuvo un sobrecoste de 470 millones de euros. Lo voy a repetir. 470 millones de euros de sobrecoste. Sobrecoste y Partido Popular son dos cosas que van íntimamente unidas. Lo fueron durante las etapas que ustedes gobernaron mi ministerio. El señor Álvarez Cascos, uno de los ejemplos mayores de sobrecostes en todas las obras que desarrolló. Pero al parecer, en las administraciones autonómicas, ¿qué le voy a contar a usted, señor Palencia, que podríamos hablar del Hospital de Burgos? Según el Consello, la inversión no cumplió con los objetivos marcados. Entre ellos, le estoy leyendo la auditoría, entre ellos el de asumir el incremento de población. Tampoco respetó la superficie útil que contemplaba el proyecto, que se vio reducido hasta en 2 ocasiones pese a su carácter obligatorio. Es decir, reducieron 20.000 metros la superficie del complejo hospitalario, pero el precio se incrementó. Es mágico. Esta modificación del contrato fue ilegal, porque, leo textualmente, contraviene los principios de igualdad de trato, de no discriminación, de concurrencia y de transparencia que debe regir la contratación pública. Se lo aclaro, se rebajó la superficie, pero no el precio en beneficio de los adjudicatarios de la concesión. Estamos ante un escándalo descomunal que tiene a un único responsable, su líder, el señor Feijóo, ya preparado para la vuelta al cole, tal y como explicaba el otro día en Instagram desde un parque infantil. Les voy a decir lo que han hecho ustedes ante este dictamen. Nada. Bueno, algo se han hecho. Han usado su mayoría en el Parlamento gallego para impedir que el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Rueda, explique lo que para todo el mundo es una gigantesca estafa. Así actúan ustedes y miren, yo creo que debería darles vergüenza. En cuanto a los trenes, Talgo, que yo no he querido entrar. Yo no les he atribuido a ustedes la culpa de nada. ¿Sabe cuál es el problema, señor Palencia? Que cuando los trenes Talgo se han parado, ustedes me la han atribuido a mí. Y solo faltaba que no... Sí, ustedes, el Partido Popular... Claro, hombre, si ustedes me están pidiendo la dimisión porque los trenes Talgo se paran. Pero, hombre, es que es sorprendente la facilidad que tienen para el olvido selectivo. Es una desmemoria voluntaria que practican y que les lleva a exigir responsabilidades a los demás y de olvidarse de las suyas propias. Se han empeñado tanto en arrojar su pasado por la ventana que se sorprenden cuando el pasado regresa por la puerta principal, que es lo que pasa con estos trenes. Para refrescarle la memoria, me va a permitir que le recuerde algunos hechos que usted ignora deliberadamente. El primero de ellos es incontestable. Fue su gobierno, y no el nuestro, el que adjudicó a Talgo el contrato de los trenes de alta velocidad. Fue una adjudicación polémica, sí, ya que se hizo con una rebaja superior al 40% del precio de licitación, que algunos consideraron temeraria. Por razón de mi cargo y de todo lo que está en juego, no voy a ser yo quien cuestione el concurso, aunque sí lo hizo alguna empresa, por ejemplo, Bombardier, que lo llevó a la Audiencia Nacional. Lo que sí diré, y lo repito porque lo he dicho otras veces, es que fue una apuesta cuando menos arriesgada, porque compramos un tren que no existía. Un prototipo, un dibujo, un modelo. Y a lo mejor hubiera sido acertado comprar 5, pero ustedes compraron 30. Es decir, hicieron lo que se llama una machada, ¿no? Comprar un tren que no existe y arriesgarse a que pudiera fallar. Y compraron 30 trenes. 30 trenes. Su ministro de Fomento, el señor de la Serna, se vanaglorió entonces de la decisión. Sus palabras exactas fueron: es el mejor tren para Renfe, es el más moderno y también el más barato.
bueno, bonito y barato. ¿Han cambiado ustedes de opinión sobre lo buenos, bonitos y baratos que eran los Abriles? ¿O están llamando mentiroso al que fue su ministro de Fomento? El señor de la Serna, que llegó a ser conocido como el ministro prometedor por todo lo que prometía y nunca cumplía, o como el rey de las infografías por su costumbre a mostrar gráficos de proyectos que nunca ponía en marcha, fue incluso más allá. En su opinión, y pese a que a diferencia de sus competidores que ya rodaban en fase comercial, el resto de trenes que concurrieron eran trenes que existían, rodaban y funcionaban. El Abril era un solo prototipo, pero aseguró, atención, que su fiabilidad era muy alta, ya que, según explicó, había sido capaz de recorrer 1,14 millones de kilómetros sin incidencias. Oiga, qué malos somos. Qué malos somos en este gobierno, ¿eh? Qué malo era el señor Ábalos, la señora Sánchez y yo, que hemos conseguido que un tren que cuando era un prototipo recorría 1.014.000 kilómetros sin incidencias, ahora no recorra ni 20.000. Ni 20.000. En definitiva, y vuelvo a utilizar las palabras del exministro, se había adquirido el tren más moderno al mejor precio y, en su opinión, la fórmula empleada en el concurso abarcaba el mayor número de escenarios con el menor compromiso para Renfe. Pues menos mal. En este punto, señoría, me gustaría formularle una pregunta. Usted me ha hecho un batiburrillo de preguntas que iba usted a una velocidad que era imposible cogerle notas, ¿no? Si el señor de la Serna hubiera seguido en su cargo, ¿habría sido capaz de obrar el milagro de que Talgo entregara a tiempo los trenes, de que estuvieran circulando ahora mismo sin incidencias? ¿O nos pondría aquí otra de sus magníficas infografías? Mi responsabilidad, señor Palencia, es la de resolver problemas que no he creado, porque ni adjudiqué el concurso ni me dedico a fabricar trenes. Y tengo que hacerlo defendiendo el interés general y el de Renfe, pero sin socavar el prestigio de la industria ferroviaria española que estoy defendiendo en este momento y que es absolutamente estratégica. Por eso, en defensa del interés general, se han reclamado al fabricante las correspondientes indemnizaciones por el retraso en la entrega de los trenes y por las incidencias que hemos vivido. Y al mismo tiempo hemos movilizado a los mejores profesionales de Renfe para que colaboren con Talgo en la resolución de las deficiencias que se han detectado. ¿Habrían hecho ustedes algo distinto? Díganoslo. ¿Cuál es la alternativa que usted plantea? Mi opinión sigue siendo que el Abril es un gran tren, y que una vez superada esta fase, su puesta en servicio nos va a permitir distribuir mejor los recursos ferroviarios y dará un mejor servicio a los usuarios. Les digo esto porque es mi convicción personal y también porque es mi obligación como ministro de Transportes. A diferencia de ustedes, que son lapidadores profesionales, no seré yo quien arroje piedras contra nuestro tejado. Insisto en lo que decía antes, es la imagen de España y la de la industria lo que está en juego. Y concluyo dando respuesta a su petición de dimisión. Mire, yo cuando llegué al Gobierno, lo primero que me dijeron es que la petición de dimisión puntuaba. Si era de Vox, puntuaba doble. Pues hoy salgo de esta comparecencia con 3 puntos. Sigan ustedes pidiendo mi dimisión, que no hacen ustedes otra cosa que apuntalarme en mi posición. Yo voy a seguir trabajando por los ciudadanos de este país, supliendo las carencias de una red ferroviaria de la que son responsables directísimos ustedes, que ahora alzan mucho la voz y se rasgan mucho las vestiduras, pero que cuando les tocó arrimar el hombro, invertir en nuestros servicios públicos, no lo hicieron. Y de esos polvos, estos lodos. Nosotros seguiremos trabajando y seguiremos dando explicaciones, como he hecho hoy aquí, por tercera o cuarta vez desde que soy ministro, las veces que haga falta, porque yo sí tengo argumentos para comparecer aquí y explicarme. Se ve que el presidente de la Xunta de Galicia no ve de qué manera puede explicarles a los gallegos y a las gallegas cómo un hospital que tiene 20.000 metros menos de superficie de los que estaban previstos ha costado 476 millones de euros más. Lo entiendo. Es decir, el que calla, el que no da explicaciones, es evidente que es porque no puede. Yo, como puedo, vendré a dar explicaciones todas las veces que se me soliciten. Muchas gracias.